Bueno, bienvenidos a todos una vez más. Les traigo un videito que estaba muy pendiente, me lo han pedido mucho por privado. Perdón que me frote las manos a los que les moleste que mueva las manos, pero estoy cagado de frío, está re fresco acá el taller. Así que viene ideal en realidad ponerse a soldar un poco para calentar las manos con la soldadura aunque sea. Este era un video que me habían pedido en varias oportunidades, por privado, por WhatsApp, en Instagram o acá mismo en YouTube, para ver cómo suelda esta maquinita. Y es algo que se me estaba demorando en realidad a hacer, si bien ya la he estado usando, suelda hermoso y toda la bola, pero bueno, producir el video en realidad era algo que venía pateando porque es muy engorroso para mí, porque obviamente hay un montón de puntos en esto de filmar que tengo que mejorar una enormidad, así que cambiar de puntos de enfoque, el trípode en sí, la luz, poder filmar a través de un lente donde se pueda ver lo que estoy haciendo con la pileta de soldadura para que ustedes por ahí vean, tomen ideas o aprendan o en comentarios me enseñen algo mejor también. Entonces, nada, es tedioso. El sonido o el audio que todavía no logro mejorar, hay que invertir una moneda por ese lado, pero bueno, hay necesidad de ver cómo suelda y hay necesidad de ese lado, de ustedes, de poder largarse o decidirse a comprar algo y continuar, progresar a lo que fuera. Así que meto todas esas excusas en el traste y hago el video a como salga. Va a tener cortes, obviamente quizás tenga alguna parte de voz en off donde haga falta agregarla, pido disculpas por todo eso, pero bueno, guárdense lo importante de poder ver cómo funciona la máquina y bueno, lo que les pueda transmitir de lo que yo sepa en esto. Es un mundo, obviamente, solo voy a soldar con MIG, es un mundo de opciones las que uno puede llegar a cubrir, soldar tipo por punto, 45 grados, ascendente, descendente, distintos grosores, materiales con restos de pintura o oxidados o limpios, con el aceite con el que generalmente vienen nuevitos, cómo cuidar las toberas, cómo cuidar la careta, cómo utilizarla. Hay un montón de cosas de las que hablar y obviamente el video sería demasiado largo. Así que bueno, cubriremos algunas, las más importantes, qué es lo que se puede llegar a lograr y que ustedes vean el tipo de cordones que podés hacer con esta máquina y bueno, que les sea de utilidad. Este primer plano entonces cortamos hasta acá. Los privo de ver este hermoso rostro, que yo sé que ustedes se vuelven locos por verme la cara, pero bueno, voy a hacer un enfoque más cercano para que estén viendo este área más reducida de trabajo donde les voy a mostrar bien puntualmente cada cosa. Y a medida que vaya soldando, más chiquito iré reduciendo el plano y filmaremos más chiquito todavía, como para que puedan realmente llegar a ver bien de ese lado, como si estuvieran acá parados donde ahora está el trípode. Así que nada, bienvenidos, quédense hasta el final, espero que aprendan un montón y si tienen algo que transmitir a mí o a quien esté mirando el video en un tiempo, lo dejan en comentarios que va a venir de 10. Hace un frío de cagarse, así que a cambiar de plano. Bueno, vamos entonces, o voy mejor dicho, a mostrarles los pasos que yo sigo cuando me predispongo a soldar, cuando tengo que empezar a trabajar, cuando voy a utilizar la máquina. Lo primero que hago, en realidad yo siempre prendo la máquina, en este caso lo voy a prender un poquito después, para no agregar desde el principio el sonido que hace el cooler de ventilación forzada que tiene, y que sea otro sonido más agregado a este mal sonido que por ahora tengo en los videos. Así que vamos con lo siguiente. Con la máquina prendida, lo siguiente que hago siempre es sacar la tobera para empezar a soldar. Y en mi caso yo uso un antiadherente lavable en aerosol, el LQ390 de Luxtof. A ver, esto no es publicidad de Luxtof, a mí no me paga nadie para hacer publicidad, es lo que yo opté por elegir porque me resultó muy bueno. Ustedes corran a la ferretería o donde pingo sea y compren el que les resulte más barato o el que tengan más cerca. No son caros, pero sí es mucho lo que representa en ahorro de consumibles. Recordemos, en otro video lo había dicho, que una tobera o que un pico de una tobera vale 500 pesos, quizás más dependiendo de cuál sea. Así que si las protegemos y hacemos que duren un poco más y que el baño de níquel que tienen no se termine saltando por no tener antiadherente, mejor todavía la economía. ¿Qué tan bien funciona esto? La verdad que bárbaro. A mí me resultó, por eso me quedé con esta marca,
que es un muy buen producto a un muy buen costo. Si el día de mañana se va a la mierda el costo, y empezaré a mirar como todos ustedes a ver qué otras opciones hay, pero antiadherente siempre hay que usar para proteger las herramientas de trabajo, que son por ahí las más constantes o las menos cambiables. ¿Por qué en aerosol y no en pasta, por ejemplo? No sé por qué el tipo se agachaba si ya sabía que no iba a salir la cara en el plano, ¿no? ¿Por qué en aerosol? Porque me tira menos desperdicio o menos impurezas sobre la soldadura o la pileta de soldadura a medida que yo voy avanzando o que voy soldando. Cuando uno compra el pote de grasa, por lo general entierran la punta de la torcha en el pote y queda un montón de grasa que cuando se calienta derrite y cae junto con lo que estoy soldando y realmente llena de impurezas todo y hasta genera porosidad, que no es lo correcto. Entonces, para evitar eso, yo uso el antiadherente en aerosol. Les vuelvo a repetir, la marca que se les antoje. ¿Cómo lo aplico yo? Porque también eso, hay un montón de diferencias en la forma de aplicarlo o no aplicarlo. Como esto en realidad es barato, en comparación a lo que uno se ahorra, yo elijo no ser un amarrete y usarlo bien o bastante, si se quiere. Hay gente que directamente solo le hace ahí en la puntita de adentro, sin desarmar nada, un poquito por afuera, y se acabó. En mi caso, retiro la tobera, que siempre se saca con un poco de movimiento como si fuese en rosca por este resorte que tenía, ya lo hemos visto en otro video, y le pongo principalmente a todo lo que es el difusor, el pico de contacto y el resorte. Mientras esto no tiene contacto con más nada, lo sostengo así y le pongo la tobera. A la tobera le pongo del lado de adentro y en la punta, que quede todo bien cubierto, ¿verdad? Hace espuma, no importa. Ahí pongo la tobera, la enrosco hasta el final como tiene que ser, y por fuera el excedente lo sacudo, llegado el caso, y por fuera también le pongo para que nada quede impercudido con la salpicadura de la soldadura. Salpicadura que ahora va a ser más porque yo voy a estar soldando con CO2, que tiene más salpique que soldar con mezcla, por ejemplo. Esto que tenemos de espuma se va a ir escurriendo, se va a ir evaporando o lo que fuera hasta que llegue el momento de soldar. Por eso siempre es lo primero que hago y lo dejo ahí. Ahora, esta era una mesa que antes se usaba para comer, como 40 personas, y ahora terminó siendo usada para hacer videos. Ya tiene unos cuantos rayones, pero bueno, para no dañarla más, lo primero que pongo es esta tabla que se va a comer las primeras recalentadas o las recalentadas más violentas. Lo segundo que voy a poner para usar a modo de mesa de soldadura es esta placa de chapa de 1/4. Para que se den una idea, esto yo lo necesito para otro trabajo, no lo iba a usar de mesa de soldadura, pero es más práctico que estar soldando sobre la madera. Lo he hecho con un muchacho que justamente me contactó a través de YouTube para venir a probar la máquina y practicar, y soldamos sobre la madera, y la verdad que es un dolor de huevo que esté largando humo constantemente, molesta bastante. Entonces, nada, pongo esta placa. Para no sacrificarlo del todo, le voy a mandar antiadherente a toda la placa para no desperdiciar o tener que amolar nada después. Esta chapa vale 5.000 pesos hoy en Argentina, así que es bastante, y les vuelvo a repetir, la necesito para otra cosa. Así que a darle antiadherente a todo. Después verán ustedes mismos si es bueno o no el antiadherente, y si es que se adhirió alguna basurita, alguna imperfección o lo que fuera. Le pongo mucho y sí, bueno, me chupa un huevo. El aerosol no vale nada, y esto vale 5 lucas y no quiero tenerlo amolado. Me gusta con el laminado en caliente que traen las chapas de 1/4. Ahora bien, ven como ya va escurriendo esto por completo. No sé si se llega a ver. Mi asistente imaginario es medio inútil y no me hace zoom cuando yo le pido. Así que nada, ahí va escurriendo y estamos bien por ese lado. Lo siguiente, la careta. Para los que no sepan, hay caretas de encendido manual, de encendido automático. Esta es de encendido manual. Esta careta tiene como 10, 12 años, no sé, y todavía sigue. No he cambiado muchas pilas a lo largo de todo ese tiempo. Yo creo que debo haber cambiado 5 pilas con toda la furia. Pero a ver, ¿por qué? Porque la cuido. Porque la apago. Hay mucha gente que no sabe que se prende y se apaga.
del costadito, donde uno regula la regulación DIN, que es la intensidad de oscuridad que vos le das a la careta. Yo siempre la intensidad la pongo entre 11, de 11 hacia 13, nunca menos de 11, es lo que yo hago, pese a que hay gente que prefiere, no, la pongo, qué sé yo, en lo más bajo que se pueda, la pongo en 6, cosa de que yo pueda ver lo mejor posible, y te estás cagando la vista, macho, te estás quedando ciego de a poquito y no te das cuenta. No es bueno y no es algo que yo haga. Si ustedes quieren mejorar la visión con sus caretas, no bajen la intensidad de la oscuridad que tiene que tenerla, sino que elijan comprar una máscara True Vision, por ejemplo, donde vean transparente como realmente ustedes ven, y no en este verde que se suelen ver todas las máscaras fotosensibles. Habiendo dicho eso, cada vez que la terminen de usar, la apagan. Lo vuelven a la menor escala posible hasta que haga el clic y lo dejan apagado. Y si pueden, háganle una bolsita a la careta con un jean viejo que tengan. Hagan una bolsa con un cordoncito y la dejan encerrada en algo, en una bolsa totalmente opaca, donde no le pase nada de luz, para que nada siga funcionando, ni el fotosensible, ni los sensores, que nada siga funcionando. Y con eso proteges muchísimo la vida útil. Por más que esté apagada, la cubrimos, no te cuesta absolutamente nada. Y así es como después de durar nada, 12 o más años, y la careta está bien. Esta tiene una de batallas impresionantes y en realidad tampoco tiene rayones. Si supieran la de camino que tiene, la verdad que está como nueva. Careta entonces, que yo por lo general, nada, me doy vuelta para atrás la gorrita y no me sirve nunca, porque como soy cabezón no me entra la careta. Así que ajustamos ahí y ahí estamos. Lo siguiente, los guantes. Esto no los comercializo tampoco, porque a veces por ahí piensan que esto es, o se volvieron videos comerciales, y no es el punto. El punto es que ustedes aprendan. Estos guantes los pueden encontrar en Mercado Libre. Les vuelvo a repetir, no los vendo. Hay de cuero y de descarne forrados, que con hilo de Kevlar y no sé cuántas payasadas más. Y en realidad, si no se corta el hilo, se corta el descarne, se terminan rompiendo, se abren entre los dedos por más refuerzo que traigan. Va en la comodidad que uno tenga, en la movilidad que uno tenga. La contra de este tipo de guantes, que al estar forrados como en esta goma, si bien me da más movilidad, o a mí me gusta más porque tienen más movilidad que los guantes de descarne forrados, después generan mucha humedad interna. Entonces tenés que tener, si soldás 8 o 9 horas, tenés que tener 2 o 3 pares, que vos uses 1 o 2 horas un guante y después te lo saques, lo des vuelta y quede dado vuelta secándose, y lo usás al día siguiente. Ese ya lo dejás ahí secándose. Si hay alguna estufa o algo cerca, lo dejás secándose. Pero bueno, es mucho más suavecito, a mí me gusta, y la movilidad que tienen por ahora viene bien. He usado guantes de descarne también, volveré a usar guantes de descarne, pero hoy estoy utilizando estos por estos días. Así que nada, vamos con el encendido de la máquina. Y agregamos un poquito el micrófono a ver si se escucha mejor. A la placa le ponemos la masa, para no tener que estar poniendo la masa en cada una de las piezas que vaya a utilizar. Dejo la masa puesta ahí. Dejé puesta la masa ahí, entonces, para no tener que estar poniendo la masa sobre cada cosa que esté soldando, la pongo directo sobre la placa, ¿verdad? Después todo va a tomar masa a través de la placa donde voy a apoyar metal contra metal, para el que no tenga idea de nada de soldadura. Fíjense, primero que nada, cómo está la tobera ya, que parece que no tuviera nada. Así es como yo después voy a empezar a soldar. Aunque parecía que era un montón y que tenía espuma, todavía no he soldado nada, y esto ya está en condiciones perfectas de soldar sin estar chorreándome nada en la pileta de soldadura. Y vengo a este plano porque es importante primero entender este panel en funcionamiento, para no llevarnos chascos a la hora de comprarlo, a la hora de utilizarlo, y cambiar o ampliar un poquito por lo menos la forma de razonar y de ver las cosas. Nosotros teníamos acá la opción MIG o por electrodo. Les recuerdo, este equipo no traía la pinza portaelectrodos, que me parece una marreteada, pero bueno, es discutible. Y en la versión MIG, que es su principal. Si nosotros la ponemos en la de opción de electrodos, este valor que nos va a estar apareciendo acá es la tensión de vacío que tiene el equipo. Tensión de vacío, nada más.
Cuando ustedes la compran y la ponen en MIG, van a tener todo en cero, pese a que, como ven acá, la salida de alambre o el regulador de la corriente o del voltaje, con esta línea blanca que traen que indica el valor que estamos eligiendo, esté en el valor que esté y el relojito esté en cero. Entonces ahí de repente se nos llena el culo de preguntas y no sabemos qué es lo que pasa, si tenemos algo roto o algo no funciona. Y esto es, entre comillas, lo que podría llegar a ser el peor defecto que tiene este equipo, que es que estos displays no son de previsualización. Previsualización significa que si yo te estoy poniendo 5 ahí, culiado, poneme cuánto amperaje sería ahí, no me lo dejes en cero, ¿verdad? Entonces, eso es previsualización. Yo ahí lo tengo en cero, voy subiendo y acá vamos viendo que el numerito sube. En este caso no vemos un pingo. ¿Por qué pasa eso? Porque solo visualizan cuando yo rompo el arco y comienzo a soldar. Y a ver, ahí uno puede decir, pero es una cagada, al final están pintados esos relojes, voy a estar seleccionando a ciegas como un equipo tradicional que no tiene display directamente. Y sí, ponele que te doy la razón en ese punto, tenés que entender tu máquina. Este no es un equipo que tenga el modo sinérgico, donde vos no necesites saber soldar, pones el modo sinérgico y solo le decís a la máquina dame más, menos alambre y te regula todo el resto de la cosa y vos te pensás que de ese modo estás soldando bien, cuando en realidad no tenés la más pálida idea de lo que estás haciendo, e incluso el estado de las cosas que estás soldando influye muchísimo. Si vos estás soldando un caño oxidado que necesita más potencia para ir barriendo las pequeñas imperfecciones o impurezas que tenga, que esté con restos de pintura o distintos grosores uno de otro, pero esos factores no los tiene en cuenta la máquina. Entonces vos podés estar seteando valores muy estandarizados, pero hay otro montón de factores que humanamente los tenés que meter vos en tu selección de puesta a punto de la máquina. Entonces, saber usar esto sin confiarse por completo en que puse 178 amperes y estoy soldando a 178, y no necesariamente por poner 178 amperes vos vas a estar soldando a 178 amperes, porque la última regulación más fina de todas las hace tu stick out, el movimiento que vos haces y dónde haces zapatear el alambre antes de estar realmente sumergido en una pileta de soldadura, en la parte derretidita y generando el aporte que debe generar. ¿Me explico? Entonces, si yo por ejemplo empiezo a soldar y me apoyo acá, voy a tener una lectura en ese reloj digital. Si de repente el alambre viene zapateando y va un poco arriba, un poco abajo, un poco al costado, esto va a bailar la tarantela. ¿Me entendés? Entonces, tu verdadero ajuste fino que buscan en estos displays, los tenés también mixeados con la forma en que vos soldés y la constancia con la que vos te deslices por una juntura perfectamente con un pulso, pero extraordinario. ¿No sos soldador de pulso? Bueno, en que vos te sepas posicionar ante la pieza, sepas tomar un punto de referencia donde puedas usarlo de ancla para todas tus vibraciones o tu mal pulso, controles tu respiración e incluso con todo eso logres desplazarte de la mejor manera posible y de la más estable posible. Y ahí vas a hacer que tus 170 amperes, 150 o lo que sea que hayas configurado, lo tengas de principio a fin en tu soldadura. Entonces, ¿te sirve tener una previsualización? Y sí, claro, es una comodidad, no te voy a discutir, vendría bien que la tenga. Pero el verdadero seteo y el más fino de todos va entre lo que vos sepas configurar y por qué estás haciendo eso, teniendo en cuenta los grosores de material, el tipo de material, si está sucio o no está sucio, todo lo que hablamos recién, más tu stick out, que esta es la parte más hermosa de la soldadura, porque ahí es donde está la última interferencia del hombre y lo que estás produciendo. ¿Se entiende? No es una máquina constante que le pusiste un trípode y va siempre igualito, entonces te seteé 178 amperes y listo, tengo 178 de principio a fin. No, los tiene tu mano. Entonces, volviendo a lo que te da de bueno y lo que te da de malo este equipo, lo he hablado en el unboxing que hice de este equipo. Yo como usuario le doy prioridad a que principalmente mi rollo es de 15 kilos, que es una economía más que significativa, con un portarrollo, un devanador metálico que tira esos 15 kilos y sin andar haciendo una chanchada de agregados adicionales. Cuando me compré un equipo chiquito y lo puse en un palo de escoba, le puse un rollo de 15 y me puse contento porque gira igual. Y la máquina va tirando y te tira el alambre mal y suelda como el traste y vos estás
sintiéndote encima que sos un tipo inteligente. Lo primero, que está en un gabinete cerrado y guardado. Un rollo de 15 kilos, que es economía, y que no lo tengo al exterior. Hay otros modelos que tienen el rollo al exterior, y vos no sos una industria que de repente se come un rollo de 15 kilos en 3 días. Entonces ese rollo te dura 2 años juntando mugre a la intemperie, y realmente es una porquería que te ensucia la sirga, te ensucia la soldadura que vos hacés y te llena todo de impurezas. Si vos estás haciendo una inversión grosa, hoy por hoy, importante, vas a querer mejorar y ver esos resultados en lo que vos estás produciendo. Bueno, que ya esté predispuesto para que junte mugre y te transmita la mugre a la sirga, a los picos de contacto o a lo que estás soldando, ya es arrancar con el pie izquierdo para mí. Entonces, por eso elijo este equipo. ¿Por qué más lo elegía? Por las dos opciones que son más que destacables en este equipo, que es, cuando yo acá sete, por ejemplo, el valor de 4 ahí y espere que tenga un arranque de corriente, o en 5 por ejemplo, y que tenga un arranque de corriente en 178 amperes, la máquina empieza largando el alambre despacito y a los segundos, una vez que rompió el arco, se pasa a los 178 amperes, perdón por eso, a los 178 amperes que yo tenía seteados. Entonces mi rotura de arco es más controlada, no tengo un salpique adicional ni una pelea del alambre contra el metal mientras rompe el arco por unos segundos o unas décimas de segundo, que hacen que tenga un salpique adicional o una porosidad inicial, y después se pone en el valor que yo seté y lo mantiene de principio a fin. Y en el final me regala unos segundos de post-gas. Mientras yo estoy soldando, suelto el botón, no sale más alambre, pero continúa saliendo gas por unos segundos. Y eso hace que se proteja el último final de la soldadura y no me genere una porosidad sobre el final. Hay gente que reniega mucho con estos dos puntos de la torcha. Si van a prestaciones eléctricas, ellos configuran la máquina para sacar estas dos funciones, que son la del postgas y el alambre que arranque despacito, porque hay cabezas de termo que se compran este equipo y dicen, ya le puse en 8 y quiero que arranque en 8 desde el principio. Y el alambre que pega piña contra el material y te salpica, y aunque vos incluso por ahí no uses corrientes muy elevadas o salidas de alambre muy elevadas y no lo estés viendo de forma tan guasa y explícita, ocurre de la misma manera, con menos cantidad de alambre. Lo arrancaste en 3, en 4 y arrancó tirando ese valor, y tenés la misma pelea del aporte del alambre cobreado con el material y la rotura de arco. Entonces sería una negrada, pero hay gente que igual lo quiere sacar. Bueno, podés ir y que te lo saquen. No así lo de los displays digitales, que todavía estamos en charlas a ver si pueden desarrollar y modificar eso para los que sí quieren una previsualización de display. Bueno, ¿cuánto dura entonces el antiadherente? Una jornada de trabajo. A mí realmente no me está haciendo falta andar poniéndole a cada rato, o cada 2 horas o lo que fuera. Si eventualmente ustedes trabajan 9 horas de corrido, bueno, paraste a comer y después de comer ponele otro poquito. No es caro para nada, pero a mí un día de trabajo me cuida perfectamente la tobera lo más bien. Así que voy a ir uniendo algunas cosas de a poquito. Quizás se los ponga en cámara rápida porque no tiene mucha ciencia, pero voy a ir uniendo pequeñas probetitas de distintas situaciones que vamos a ir soldando, y después les voy a mostrar cómo solda la máquina determinadas cosas. Este es de 0,9, es un canito fino, y voy a soldar una chapa que tuvo mucho óxido con penetración. Lo limpié apenas de un lado y del otro lado nada, para que veamos qué tanto se pelea y no se pelea barriendo el óxido, y si en esa pelea se pincha el caño, y si se pincha el caño, cómo rellenarlo. Bueno, hasta acá en realidad ya podríamos empezar a soldar. Vamos a arrancar con estas primeras, que son planchuelitas de 316.
Voy a hacer dos tipos de soldaduras. Una que a mí me gusta utilizar por cómo queda, que es en vertical descendente, y otra en horizontal directamente. Vamos a ver cómo queda una u otra forma. Horrible. Puta, y ven lo que les decía del video. Estaba pensando en subirle nada más que la foto y listo, pero antes de soldar la otra tendría que parar a sacar la foto para tener la foto después para editarlo. Hermoso todo esto, qué hermoso. Bueno, lista la foto. Ahora seguimos. Esto se va a prender fuego de una manera hermosa. Se imagina que no le voy a tener esta paciencia cada vez que tengo que estar sacando una foto y volviendo a enfocar y volviendo. Bueno, ya ahí les pongo o les puse la foto, o les estoy por poner la foto de cómo quedó de este lado, y ahora voy a hacer en vertical descendente, que es otro tipo de soldadura que a mí me gusta hacer, y para eso me voy a ayudar un poquito con otra pieza. Vamos a pulso. Ahí va. La corté un poquito antes para no quemar directamente la planchuela. Vamos con la foto. Lo otro que acabo de ver recién y no se había comentado, yo estoy buscando dejar enfocados los displays para que ustedes, mientras yo vaya soldando, vayan viendo el rango de soldadura que fui eligiendo. Sobre la calibración de la máquina, después quizás hagamos otro video para mostrar este primero inicial, cómo es que suelda la máquina, porque si no me vuelvo loco. La verdad que es un quilombete filmar todo y que sea didáctico. Así que vamos primero con mostrar cómo suelda, qué acabado tiene, o cómo fluye o no fluye. Estoy soldando con CO2. Recuerden que si usan un alambre de 0.8, a grosso modo, también podemos hacer otro video para explicarlo después, pero utilicen 8 de caudal de gas. Yo estoy usando 0.9, así que un poquito más. Y bueno, y ahí va saliendo el asunto. Vamos lo mismo con esto. En este caso yo puse un pedazo de chapa sobre un caño. El caño es de 1.6, la chapa es de 1.2, supongo. Vamos con las mismas costuras. No cambié la calibración, por eso es un mundo hablar el tema de la calibración. No cambio la calibración para que ustedes vean que por ahí, con lo mismo que sueldo una chapa de 3, una planchuela de 3.16, me paso y sueldo una chapa de 1 milímetro, y lo que varío es mi avance para no agujerear los caños, y vemos después cómo sale o no sale la soldadura. Por eso es que uno en realidad no se pasa seteando la máquina. Después lo que tiene que trabajar mucho es su técnica de soldadura y el stick out, y se acabó. Estás en una producción, vos sabés que la máquina está fuerte, soldás de determinada manera y no te la pasás constantemente por cada cosita calibrando y calibrando y calibrando, porque se te va el día en calibradas y vos tenés que hacer que el trabajo salga. Así que vamos ahora con distintos grosores, misma calibración. Fíjense ahí, ahora les pongo la foto. Habrán visto que en un momento creo que la chapa agujereó un poquito, se emparchó lo agujereado y se continuó exactamente lo mismo. Es lo primero que sueldo con algo más fino de espesor en material,
y la misma calibración. Entonces esto inicial puede pasar. Una vez que vos ya estás produciendo, saliste de ahí, soldaste en el otro lado, esto ya no pasa porque nada, no tuviste que cortar, sacar una foto, volver y es un... O sea, uno no está enfocado en lo que está haciendo. Por eso es un poco tedioso. Pero bueno, así quedó. Ahí le saco la foto de cómo queda de este lado. Y me estaba volviendo loco sacando la foto para que la luz favorezca o no favorezca, se vea o no se vea. Y ahí caí recién como un payaso que podría hacer un videito mostrando cómo queda la soldadura. Fíjense, de principio a fin, de izquierda a derecha. Empecé a la izquierda, fui hacia la derecha. Fíjense el postgas que les decía, cómo hace que termine bien la soldadura y no con un agujerito final. Y que yo acá no tengo un salpique adicional en el inicio. Estoy soldando con CO2, les vuelvo a repetir. Fíjense que la soldadura queda como plateada, que ese es el color que tienen que lograr. Y que hay una uniformidad en el trazo, pese a que les vuelvo a repetir, la máquina está regulada para haber soldado una planchuela de 316 y estoy soldando una chapa de 1,2. Ahí, si el celular quiere, hace foco. Ahí está. Ahí se llega a ver. Y el caño lo mismo, si bien tiene rebarba, es 1,6. Es un poquito más grueso. Vamos a hacer ahora la costura del otro lado del caño, de la chapa digo, para que ustedes la vean. Si bien ya tiene algo de aporte, también fíjense que yo arranco con la puntada que le di y tengo un agregado de material ahí, un aporte inicial, y vamos a ver cómo queda sobre el final. Bueno, y así quedó, pese a que tenía un inicio y un final, que eran los puntos con los que había agarrado la chapa. Así queda y con la regulación alta, ¿verdad? No pinchamos chapa, no agujereamos, no hubo que rellenar. Esta fue la primera y acá está la segunda. Fíjense como por ahí es a derecha y a izquierda, en los dos extremos es un poquito más abundante el material que por la puntada esta inicial que les digo. Y en esta otra que no renegaba con ese factor, el inicio y el final obviamente no tienen ese exceso de aporte. Pero bueno. Y les muestro también cómo era que quedaban las planchuelas. Este era en vertical descendente. Tengan en cuenta que bueno, nada, acá lo que juega mucho es el pulso. Que se me patinaba o no se me patinaba, no tenía cómo agarrarlo, así que fue en el aire apoyándolo con la puntita nada más. Y lo terminé antes para no quemar obviamente la placa que estoy usando de mesa. Esto es vertical descendente y este otro fue la primera soldadura que hicimos, ¿viste? Le mandé el plural y los puse a ustedes a soldar al lado mío también. Que así quedaba soldando en la horizontal. Ahora voy a soldar esto y se los muestro primero porque quiero que vean que es una cochinada y les debo, otra vez es una promesa a futuro, les debo el poder filmar bien desde una protección para que ustedes vean la pileta de soldadura y lo que yo voy haciendo con el alambre o el aporte a medida que voy avanzando. Fíjense la luz que tienen estos dos, que voy a estar soldando y rellenando a la vez, y cómo va a quedar, y el agujero que después voy a rellenar. Lo voy a hacer de los dos lados. Y lo otro que tienen que ver es que lo hice a la par. Fíjense que esta que está limpia, que está pulida, de este otro lado no la está, y sí está limpia esta otra, y viceversa, como para que en los dos casos tenga una pieza sin limpiar y con óxido y otra limpia. Y bueno, veamos cómo queda. Vamos con estas dos ahora. Acá yo tengo puesto en 4, o casi en 4 en realidad, el voltaje, y en 3 clavadísimo la corriente. En el caso de la inductancia está puesto con una inductancia positiva del 2 nada más. En este caso la inductancia solo abre el arco de soldadura para que tenga mayor cobertura y menos penetración. Así estuvo en realidad porque había caído en ese valor. Lo podemos poner en 0 si quisieran. Ahí está en 0, que es el único valor que voy a cambiar. Los otros dos potenciómetros están iguales desde lo primero que empezamos a soldar. ¿Para qué sirve esa inductancia? Para el que no tenga ni idea, cuando vos estás soldando, por ejemplo, un caño de escape en un auto, que vos tenés el caño puesto hacia arriba y tenés que estar soldando, vos estás en una fosa y no lo ves y tenés que soldar de arriba, viene bien tener un poquito de apertura de arco para
saber que cubrís por completo una soldadura que no necesitas que tenga penetración, porque no hay caño de escape con pared de 5 centímetros, así que perfectamente vas a estar soldando las piezas y te garantizás que quede cubierto. Hace magia esa inductancia, o sea, yo hago un cordoncito de medio centímetro y puse la inductancia en positivo y hice 2 centímetros chorreada de dulce de leche. No, son un par de milímetros. Influye mucho el stick out y la forma en que vos te muevas, pero es significativo de no tenerlo a tener una inductancia positiva o negativa bien marcada. Ponele yéndote al tope en positivo o al tope en negativo, se notan las diferencias y son necesarias o son útiles dependiendo del trabajo que hagamos. Vamos con esto entonces. ¿En qué pensaba mientras soldaba? Que tenía una basurita ahí que le iba a sacar y no la saqué, como buen boludo. No sé si vieron en el video donde les mostraba la pieza, había un resto de metal metido en la canaleta que la quería sacar con la pinza y después vine, les hablé de esto y me olvidé. Estos son todos los factores que influyen muchísimo y hacen tedioso o no un video, pero bueno, por eso por ahí la desconcentrada, les muestro cómo quedó esta primer pasada. Fíjense, lo muevo un poco a la luz, así quedó y ustedes vieron cómo suelda de un lado y del otro directamente, no hace falta mostrar mucho más nada. ¿Queda desprolijo o no queda desprolijo? Y ahí en realidad yo estoy ahora, me propuse mantener siempre la misma calibración, la soldadura igual puede quedar aceptable entre comillas y en realidad uno tiene que empezar a jugar con esa regulación porque al tener una pieza oxidada vos necesitas por ahí un poco más de potencia que vaya barriendo ese óxido y tengas una mejor estabilidad de arco, pero bueno, en principio sin tocar nada, fíjense lo que les decía, estamos en 0 con la inductancia, que es lo mismo que si no estuviera ese control, una máquina tradicional que tenga solo los otros 2 potenciómetros, este que está casi en 4, ustedes mientras yo soldaba debían haber visto un poco por ahí los valores, y este otro en 3 clavado, que era lo que les decía recién. Vamos a rellenar ese agujerito, y les explico cómo relleno yo un agujero o una pinchadura que podamos llegar a tener sobre un caño. Apoyo un segundito y me saco los guantes. Cuando, por lo general uno vamos a mandarle linterna, cuando uno empieza a soldar para rellenar, vos estás manteniendo una distancia entre el alambre y la soldadura, perdón, entre el alambre y la pileta de soldadura, y cuando tenés que rellenar tenés que hacer que esa distancia sea mayor, no mucho más, medio centímetro más de lo que habitualmente utilizás para soldar. Al alejarlo vos generás más aporte y cuando ves que ese aporte ya está como para ser fundido, arrimás más y la haces plana la soldadura, pero al principio, en este caso de que es redondo, jugás un poco en los bordes un poquito más de lejos y después arrimás. Jugás un poquito en los bordes de lejos y después arrimás y lo haces plano, el relleno que estás poniendo. Vamos con eso ahora. Y cada vez que ustedes arranquen, fíjense en que acá el alambre tiene un cambio de color y una puntita deformada. Siempre hay que mandarle alicate, que eso es algo que no estuve haciendo porque estoy pensando en otras cosas del video, y dejarlo cortado para que arranques bien y sin esa pequeña diferencia. Vamos con el agujerito. Mientras soldaba, ¿en qué pensaba? Que me estaba encandilando el celular y no le apagué la luz. Es un pequeño detalle. Y después soldé encandilado. ¿Por qué zapateó al principio? Porque no hace bien contacto al principio con la pieza, yo no lo tenía presionado, entonces hace un pequeño zapateo. Ahí les muestro. Así quedó relleno el agujero. Ese poro que tiene ahí en el medio son todas estas cosas que yo les estoy comentando. Todos estos factores influyen muchísimo. Cuando vos estás queriendo
realizar algo prolijo, obviamente no estás haciendo un video y estás pensando en cómo empezar, en cómo terminar, y vas mejorando todo este tipo de cosas, que la masa sea buena, que no se te mueva la pieza, que el recorrido sea el correcto. ¿A qué voy con esto de pararte como si fueses a boxear? Si esta es tu mano hábil, en mi caso la derecha, tenés que poner adelante, no lo ven en la mesa, pero se nota en la postura, tenés que poner hacia adelante el pie contrario a tu mano hábil. O sea, mano hábil derecha, pie izquierdo adelante, como si fueses a pelear. Es exactamente lo mismo. Y tenés que vos indicarle al alambre y a la posición que tomás cómo es que va a salir de principio a fin. Hay mucha gente que por ahí, si tengo que soldar todo este tramo, hace el recorrido. Es algo que yo habitualmente hago también. Hago el recorrido de lo que voy a soldar y veo que nada en ese proceso se interfiera, moleste, raspe, trabe y haga que yo tenga un salto en la soldadura. Entonces primero hago un recorrido que sepa que tengo libre el movimiento, esté en la posición que yo quiero, tomo el punto de referencia y empiezo a soldar. Y ahí es donde por ahí tenés las soldaduras más constantes. Quizás lo hayan visto en las primeras y ahora a medida que voy haciendo se me llena la cabeza de factores, de cosas que no quiero dejar de hablarles, y bueno, ahí es que por ahí no sueldo cómodo. Yo disfruto mucho de soldar, francamente, cuando no tengo que hacer videos y puedo estar pensando en lo que hago y todo fluye realmente y sale mucho más lindo. Ahora, sueldo esta pieza que está oxidada, yo ahí debería subir un poquitito la potencia porque está oxidada y empezar a barrer. Y si barro toda esa soldadura, tengo que fijarme que el movimiento sea libre. La torcha pesa mucho más que una pinza porta electrodos y un electrodo nada más. No se olviden que esto tiene manguera envolviendo manguera, mallados, cables por dentro, el alambre corriendo, el conducto para el gas. Entonces obviamente esto pesa mucho más y por eso es importante la postura. ¿Por qué les decía esto? Fíjense, yo saco la masa para no soldar. Al que nunca haya soldado conmigo, fíjense cómo el alambre nada más al salir empuja la pieza. ¿Ven? La fuerza que tiene el alambre cuando sale. Entonces esa fuerza ustedes la tienen que contrarrestar con un buen pulso, porque no es que ustedes están arrimando un electrodo donde rompiste el arco y después te deslizás. El alambre sale con una fuerza que ustedes tienen que controlar. Entonces eso es lo que hace después también a un lindo pulso, sumado a la postura, a un lindo pulso y a un lindo cordón como el que había hecho primero, por ejemplo. Cortamos y vamos con otro ejemplo. En este caso el canito de 0,9 con la planchuela soldada arriba. Y voy a mantener la misma regulación de máquina y le pongo la masa de nuevo para tratar de arrancar bien. Vamos de nuevo con lo mismo. Fíjense que no se adherió nada en realidad. Vamos. Hago directamente también el otro lado, así lo ven. Primero hice el lado, fíjense para la curvita donde lo tenemos, el lado más oxidado es el que acabo de hacer recién, con un cañito de 0,9 y una planchuelita que debe ser de 1,2. Vamos del otro lado, la forma que caiga. Fíjense que no hubo revisión de recorrido, que apoyé así nomás y a como venga. Esto lo hago justamente para que vean si la máquina agujerea, si no agujerea, si con la misma regulación que hicimos algo bonito en planchuela de 316 podés soldarte un 0,9. Ahí vemos cómo queda. Fíjense cómo es que está la formita que les decía recién. Este es el lado más oxidado, estoy barriendo óxido también, haciendo con la regulación que no es la adecuada, sobre un caño de 0,9, esa fue la soldadura. Y del otro lado, puesto en diagonal, apoyando la punta nada más, esta fue la otra soldadura. De este lado la pieza estaba un poquito limpia, pero fíjense que sigue siendo un óxido que tenía penetración, y aún así, miren la diferencia entre lo plano de una soldadura apenas limpiadita
y la otra con todo un óxido total, ¿no? De todas maneras, así como les digo esto, les comento o les doy a saber. Por lo general, si uno se dedica a hacer chapa automotriz o compra una máquina para trabajar en la automotriz, lo ideal es que bajen el diámetro del alambre lo más posible, que usen 0,6 para que tengan la menor cantidad de aporte posible y que puedan usar los rangos más bajos de corriente y de voltaje de la máquina con un alambre que responda a eso también, ¿no? Entonces, ustedes no necesitan aporte, van a estar soldando la chapa perfecto, van a tener menos cantidad de calor en lo que estén soldando y menos deformación en el metal. Yo tengo alambre puesto de 0,9, utilizando la canaleta del rodillo de 0,8, que eso también lo había hablado en el unboxing de la máquina. Y esto es lo que está saliendo ahora con una regulación siempre igual, siempre estándar. Para que se den una idea, los 178 amperes, ahora está en 3, debería estar en 5 para hacer los 178 amperes de la máquina. Y en 5 podés soldar de continuo. Si uno quisiera soldar a 230 amperes, que es lo que acá indicaba, y creo que lo había explicado en el unboxing, para soldar con MIG tenés al 60% 230 amperes. Estos son 6 minutos de soldadura de continuo y parás 4 minutos. Imagínense ustedes con esta fluidez, 6 minutos de continuo. ¿Hasta dónde llegás con el cordón en 6 minutos? Soldando en 230 amperes. Y les vuelvo a repetir, recién en 5 serían 178 amperes. Yo lo estoy usando en 3. Para soldar en 230, obviamente no tenemos que ir por allá. Y son rangos que yo ahora no estoy ocupando. Pero bueno, la máquina te cubre por completo lo que vos tengas que hacer. Bueno, ahí estaba viendo, se me está yendo mucho el video también. Este no es un time lapse que yo vaya a acelerar después. Así que no voy a soldar todo lo que había predispuesto, pero sí quiero soldar o no quiero dejar de soldar estos dos. Estas son dos chapitas. Quiero hacer toda la costura ininterrumpida, larga, en un lado en vertical descendente. Fíjense que también he limpiado nada más que una parte de la de abajo y la otra tiene el óxido con calado directamente, no es una rumbre superficial, es un óxido con penetración. Voy a hacer la costura de un lado en la horizontal y en vertical descendente para que ustedes vean de una forma u otra, y también más o menos en el video, que no voy a acelerar el momento de la soldadura, vean lo que tardo en una y lo que tardo en la otra y sepan qué es lo que pueden hacer. Y en este caso voy a soldar estas dos que eran bien gruesitas con una luz de 2 milímetros generosos entre las dos. Voy a hacer las dos pasadas, pero bueno, arrancando por una nada más, haciendo solo el semicírculo. Voy a hacer en esta la media lunita y bueno, y después estas dos, así las vemos y vemos la máquina soldando de continuo y no solo haciendo tramitos cortos como estos. Pero bueno, vamos. Después en otro video vamos a hablar sobre las preferencias de ir en avance o en retroceso, tirando o empujando. Ahora solo nos vamos a enfocar en mostrar cómo suelda. Cómo suelda, la misma regulación, por eso les decía al principio, es un mundo, se me está yendo el tiempo del video al pasto en realidad para subirlo y para después también poder editarlo y poder moverlo. Pero bueno, este es el cordoncito recién que ahora después se los muestro para no agregar más tiempo innecesario. Y vamos con la chapa. Con la misma regulación, ustedes podrán ir viendo los valores, misma regulación, sin que la pieza esté agarrada, eso influye, ya vieron cómo el alambre empuja la pieza, entonces estabilizar todos estos factores influyen un montón. Si ustedes después quieren depurar, máquina hay de sobra, todo este tipo de cosas, prensás lo que vayas a soldar, te posicionás, apretás bien como debe ser, el gas bien regulado, regulás un poco más fino la máquina, que después quizás hagamos otro video o no, y mejora al 1000 por 1000. Y aún así, ya ven, todo puesto en bruto, cómo suelda la máquina. Vamos con esto. Empiezo por la parte oxidada, porque
porque sería más fácil ya venir barriendo con el arco el óxido, y otra cosa es arrancar barriendo el óxido con la máquina, que esta máquina arranca despacito y después se pone en lo que teníamos seteado por unos segundos, arranca con el alambre despacio y después se setea más fuerte. ¿Saben por qué me desconcentré ahí? Porque empecé a sentir olor a quemado y mi buzo no es ignífugo, entonces ahí me desconcentré y habrán notado que empezó a saltar lo que yo venía haciendo con una constancia. No obstante esto, bueno, veníamos con un cordoncito bastante lindo, perdón por haber interrumpido el asunto, pero bueno, sentí olor a quemado y me vale parar, que vean un hombre en llamas, no estaría muy copado. Voy a terminar igual ese tramito y después hago del otro lado. ¿Por qué ese saltito inicial cuando estaba soldando que hace pras, 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 pras? Porque estoy barriendo la cagada del corte anterior para que tenga toda una uniformidad, pese a que no terminó del modo más prolijo. Ahora después les muestro cómo quedó esto. Vamos con este lado y les quería mostrar en la descendente. Para esto vamos a tener que dar una punta a la mesa. Nada mejor que soldar así. Vamos ahora con la descendente. Otra vez el olor a quemado. Bueno, voy a tener que ir a pedir una campera a los bomberos para soldar y no desconcentrarme con eso. Hasta ahí cortamos el video mostrándoles esto y la mesa en principio. Fíjense entonces, creí que lo había filmado recién. Así es como quedaba el cordoncito inicial, el que había hecho sobre estas dos piezas que son bastante gruesas, con una luz de 2 milímetros. Ahí está la penetración que tiene. Llega a ser foco. Quema. Bueno, y en esta otra tenemos de este lado el cordón que yo había hecho en vertical descendente, que había empezado con una determinada prolijidad, y obviamente después tenemos el mamerto pensando que se prendía fuego y que para o titubea, y ahí se nota la soldadura, pero bueno, no está agujereada la chapa. Fíjense la penetración de un lado y del otro. En este caso, miren, en este lado es el que yo hice en la horizontal. Este pequeño salto que vemos ahí es donde yo corté porque sentía el olor a quemado. Ahí está como continúa, y donde yo tenía el salto ese inicial es esta parte que ven después de esta sombra como de quemadito. Lo siguiente era ese salto que ustedes escuchaban en la soldadura, era este tramito, barriendo la cochinada anterior que había dejado. Y fíjense, en la horizontal la penetración que tiene es la soldadura de arriba, y en la descendente la de abajo. Es mucho más, obviamente mucho más constante, y en el medio no paraste a boludear, que es la parte del me quemo y después que continúo, ¿verdad?
pero no queda agujereada, no quedó revirada. Pese a que con el calor se podría haber revirado mucho más. Esta es más gruesita igual la chapa, pero estamos bien. Voy a ir a ver si encuentro algo más grueso todavía para soldar y ahí sí. Ahí fui a buscar y encontré unos restos que me habían quedado de un trabajo que hice con unos IPN. Así que me despido de ustedes soldando y ya nomás me voy a poner a editar esto, así se los puedo subir cuanto antes para que sepan cómo funciona la máquina. Obviamente pieza sin limpiar, con su óxido, y vamos con este tipo de separaciones. Fíjense cómo socava el material, que no es para nada finito, no está para nada limpio, y fíjense cómo penetra la soldadura. Ahí sigo. Fíjense, y con esto me despido, no lo terminé de soldar por completo para que ustedes vean el tipo de luz que había entre los materiales y díganme si escucharon que se renegaba mucho para rellenar estas diferencias soldando conmigo. La soldadura va quedando plana. Qué hermoso enfoque que me hace ver. Perfectamente plana queda la soldadura. En una sola pasada lo corté ahí justamente para que vean la luz que hay, el grosor de material. No quería irme sin dejar de mostrarles que en la mesa no quedó nada pegado. Todo lo que ven está totalmente suelto. Las bolitas que ven, no hay nada adherido. Y el pico, que todavía está caliente, les quería mostrar. Fíjense, le pongo luz, a ver si se ve mejor. Fíjense todas las impurezas que tiene adentro, en la tobera, y aún así se desprenden solas. Mira, ¿ves?
Esto sin el antiadherente no pasa ni de casualidad. Vamos a sacarla. ¿Ven? Se desprenden solas. Le pasás un trapo. Miren cómo queda. No queda ninguna adherida por dentro. Después obviamente le paso el trapo hasta el fondo, pero ahora al cohete. Miren el pico, el difusor, cómo tienen las pequeñas salpicaduritas adheridas. Sale con un trapito y nada más y te queda nuevo. No se adherió nada. Ya vieron que estuvimos soldando desde cosas gruesas a cosas finitas. Y aún así, bueno, esta era la finita. Esta era la finita. Un canito de 0,9. Con anchuelas o lo que fuera. Y aún así no se adhiere nada. Y el otro detalle, no apaguen la máquina cuando terminen de trabajar. Déjenla siempre 15 minutos más prendida. No gasta nada, nada más que el ventiladorcito. Y cuando lo apaguen, que apaguen la térmica que tiene atrás, van a ver que aún así les deja de servicio un ratito más prendido el cooler y después se apaga, como en algunos coches que uno lo apaga y sigue el electro funcionando un ratito. En esto exactamente lo mismo. Espero que les haya gustado, los leo en comentarios.